Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos un tema que realmente las va a dejar con el corazón en la mano. Tuba Büyüküstün ha tomado una decisión que nadie esperaba, un gesto tan profundo que conmueve a todos. No se vayan de este video porque les voy a contar por qué Tuba quiere nombrar a su bebé como el hijo que perdió. Tuba Büyüküstün, la estrella que tantas admiramos por su belleza y su talento, se encuentra en el centro de la atención tras anunciar que espera un nuevo bebé. Pero lo que ha hecho que esta noticia sea aún más impactante es la revelación de que planea darle al bebé el nombre del hijo que perdió hace años, en una tragedia que marcó su vida para siempre. La actriz, que rara vez habla de su vida personal, sorprendió a todos al romper su silencio y abrir su corazón. Siento que de alguna forma puedo sanar esa herida, quiero que viva a través de este bebé, confesó Tuba entre lágrimas en una conversación íntima con una amiga cercana. La historia comenzó cuando Tuba, durante un chequeo rutinario, supo que su embarazo avanzaba de manera perfecta. Sin embargo, la emoción se mezcló con la nostalgia y el dolor de aquel hijo que perdió, un pequeño que apenas pudo abrazar. Según fuentes cercanas, Tuba comentó que este nombre no solo representaría un homenaje, sino también una forma de mantener viva la memoria de su primer hijo. No quiero olvidar, quiero recordarlo con amor cada día, explicó con la voz quebrada. Su círculo más íntimo reaccionó con sentimientos encontrados. Algunos familiares le advirtieron que podría ser demasiado doloroso vincular al nuevo bebé con una pérdida tan grande. Pero Tuba se mostró firme en su decisión. Ya he llorado suficiente, ahora quiero que ese nombre signifique esperanza, declaró. Su pareja, al parecer, también la apoya totalmente. Lo que Tuba sienta es lo que haremos, habría dicho, según la prensa turca. Esta unión y comprensión mutua enterneció aún más a sus seguidores. Las redes sociales explotaron cuando la noticia se filtró. Muchas mujeres, especialmente madres que han pasado por pérdidas similares, sintieron empatía por la actriz. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar, eres un ejemplo de fortaleza, tu bebé será un ángel en la tierra, escribieron cientos de fanáticas conmovidas. Al parecer, Tuba leyó algunos de estos mensajes y agradeció con un breve texto, gracias por entender mi corazón. Pero no todos están de acuerdo. Algunos críticos comentaron que podría ser una carga emocional muy grande para el bebé llevar el nombre de un hermano fallecido. Sin embargo, Tuba parece tener clara su meta, transformar el dolor en una nueva oportunidad de amor. No quiero que mi bebé cargue con un peso, quiero que lleve un legado de amor, enfatizó en otra conversación que salió a la luz. Mientras tanto, la actriz continúa con sus proyectos profesionales sin detenerse, demostrando una fuerza admirable. La gente cercana a ella afirma que su estado de ánimo ha mejorado notablemente desde que tomó la decisión de dar este nombre al bebé. Incluso su médico comentó que la actriz muestra un brillo especial y un entusiasmo renovado. Esto confirma que, a pesar de su dolor, Tuba ha encontrado un camino para sanar. El entorno profesional de Tuba también se ha visto conmovido por esta noticia. Muchos compañeros de trabajo, al enterarse de su decisión, no han dudado en acercarse para mostrarle su respeto y admiración. Uno de sus colegas más cercanos comentó que nunca había visto a Tuba tan serena y a la vez tan fuerte. Es como si hubiera encontrado un sentido más profundo a todo lo que hace, reveló. Su equipo de rodaje incluso adaptó algunos horarios para que ella pudiera descansar más y atender los controles médicos sin estrés, un gesto que la actriz agradeció profundamente. Al parecer, la maternidad ha despertado en Tuba una nueva visión de la vida, más llena de gratitud y aceptación. Ahora veo todo con otros ojos, declaró en otra charla con una revista de espectáculos. No quiero vivir con miedo, sino con amor. Sé que no puedo borrar el pasado, pero puedo construir un futuro mejor para mí y para este bebé. Estas palabras calaron hondo en sus seguidoras, que vieron reflejada en ella la valentía de sanar y avanzar. Entre las anécdotas que trascendieron de su círculo íntimo, se supo que Tuba ya empezó a preparar el cuarto del nuevo bebé, con detalles llenos de ternura. Ha elegido colores suaves y elementos decorativos que transmiten paz. Incluso mandó a hacer un peluche personalizado con el nombre que piensa ponerle a su hijo, como símbolo de esa unión entre el pasado y el futuro. La actriz también confesó que, a veces, todavía se despierta llorando al recordar la pérdida de su primer hijo, pero que ha aprendido a transformar esas lágrimas en caricias para el nuevo bebé que viene en camino. No quiero que mis recuerdos sean una cárcel, quiero que sean alas, dijo, con una madurez emocional que impresionó a quienes la escuchaban. Mientras tanto, la prensa sigue muy pendiente de cada movimiento de la estrella. Reporteros y fotógrafos intentan captar imágenes de su embarazo, y muchos medios están negociando entrevistas exclusivas para que cuente más detalles. Sin embargo, Tuba ha puesto límites claros, solo compartirá lo que realmente desee compartir, sin presiones ni invasiones a su intimidad. Entre tanto revuelo, las redes sociales no paran de hablar de ella. Grupos de admiradoras han comenzado a organizar colectas de cartas y mensajes de apoyo para enviarle, demostrando que su historia ha tocado el corazón de miles de personas. Incluso varias asociaciones de apoyo a madres que han perdido hijos se comunicaron con su representante para ofrecer su solidaridad y abrir espacios de diálogo con ella.
para visibilizar el duelo perinatal y hablar sin tabúes de este dolor tan profundo. La actitud de Tuba frente a todo este movimiento ha sido agradecida pero también cautelosa. Reconoce que cada persona vive el duelo de manera diferente y que su decisión puede no ser comprendida por todos. No espero que todos estén de acuerdo conmigo, aseguró, pero esto es lo que a mí me hace sentir en paz. En medio de todo esto, la actriz ha seguido trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico que la tiene ilusionada. Aunque muchos pensaron que pausaría su carrera durante el embarazo, ella aclaró que mientras su salud se lo permita, seguirá activa porque el arte también le sirve como terapia para sanar. De hecho, su personaje en la película trata de una mujer que renace tras una gran pérdida, algo que se conecta íntimamente con su experiencia personal. Este paralelismo entre su vida real y la ficción ha despertado aún más la curiosidad del público. Muchos comentan que ver a Tuba interpretando un papel tan cercano a sus vivencias puede ser una experiencia catártica tanto para ella como para sus seguidores. Algunos productores incluso consideran que la película podría convertirse en un éxito internacional justamente por la sinceridad y la conexión emocional que ella puede transmitir. El médico que la acompaña en este proceso de gestación explicó a la prensa que Tuba está llevando un embarazo saludable, con todos los controles al día, y que tanto ella como el bebé se encuentran en perfecto estado. Esto tranquilizó a sus fans, que estaban preocupados por el estrés mediático. Ella es muy fuerte, pero también muy sensible, comentó el doctor, dejando ver que la actriz no solo cuenta con apoyo familiar, sino también con un entorno profesional que cuida de ella. En una reciente conversación con sus seguidores a través de un directo en redes, Tuba dejó ver su lado más humano y vulnerable. No soy una heroína, soy solo una madre que intenta encontrar un poco de luz después de la oscuridad, confesó con voz emocionada. Sus palabras provocaron una oleada de mensajes de cariño, con mujeres de distintas partes del mundo relatando sus propias pérdidas y agradeciéndole la valentía de hablar de un tema que sigue siendo tabú para muchos. Algunos psicólogos consultados por la prensa también aportaron su visión. Afirmaron que, en muchos casos, elegir el mismo nombre que un hijo perdido puede ayudar a resignificar la pérdida y a procesar el duelo de forma más compasiva. Aunque advirtieron que es importante que la familia entienda los posibles retos emocionales. Sin embargo, todos coincidieron en que, si Tuba siente paz con su decisión, lo más importante es respetarla. En cuanto a su pareja, los rumores indican que está completamente involucrado en este proceso de sanación. Se le ha visto acompañando a Tuba a las ecografías y participando activamente en la decoración del cuarto del bebé. Para muchas personas, esta imagen de unidad familiar ha sido inspiradora, demostrando que el amor puede ser una fuente inmensa de consuelo tras la tragedia. Pese a las críticas que algunos siguen lanzando, Tuba mantiene la mirada firme en el horizonte. No puedo borrar el dolor, pero puedo aprender a vivir con él, repite con convicción. Esta frase se ha viralizado, llegando a ser compartida miles de veces en plataformas como Instagram y TikTok, donde la actriz acumula millones de seguidores. De cara al futuro, Tuba planea tomarse unos meses de descanso cuando nazca el bebé, para dedicarse plenamente a disfrutar de la maternidad. Sin embargo, ya tiene proyectos en carpeta para regresar después con nuevas energías. Según personas cercanas, quiere escribir un libro sobre su experiencia, para ayudar a otras madres que transitan por el mismo camino. Con esta historia, Tuba Büyüküstü no solo está dejando una huella en la industria del espectáculo, sino también en el corazón de miles de mujeres que encuentran en ella un reflejo de sus propias luchas y esperanzas. El nacimiento de su bebé será, sin duda, un momento cargado de emoción y significado, que marcará una nueva etapa en su vida. Mis queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de esta decisión de Tuba? ¿Creen que es una forma sana de sanar, o podría ser demasiado difícil para el niño? Las leo en los comentarios, cuéntenme su punto de vista. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias de sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo video.